Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se ha dado a la tarea de reunirse con los titulares de los gobiernos estatales, con los gobernadores de las entidades federativas. Esto con la intención de conocer cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades para el próximo año y poderlos integrar en el análisis y la reflexión que se hará en torno al presupuesto de egresos de la Federación para el año 2012. El día de hoy corresponde el turno al licenciado Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla, quien dará a conocer en unos momentos más cuáles son los proyectos que se han desarrollado en el estado para el próximo año y por supuesto que sea del conocimiento de los diputados para integrarlos en el presupuesto. Lo queremos invitar para que nos acompañe, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Soberano de Puebla, sea usted muy bienvenido a esta Cámara de Diputados y en particular a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Como ha sido ya costumbre, ustedes saben que se publicó en Gaceta Parlamentaria una serie de acuerdos por los cuales se establecía la metodología que debería de seguir esta comisión para recibir a todos los entes públicos que reciben presupuesto y que estos entes públicos pudieran desahogar estas propuestas y solicitudes y así de viva voz conocer más de cerca las necesidades de los estados. De tal manera que si ustedes no tuvieran inconveniente, le solicitaría al señor diputado Jorge Caguachi, que es secretario de esta comisión, pudiera hacer favor de leernos el acuerdo que generó. Lo pediríamos entonces a la diputada Rosario Brindis, si nos ayuda. El diputado Caguachi tiene un problema ocular, por lo cual, si no tienes inconveniente, Rosario. Perdón. No, ni lo Con digo. mucho gusto, diputado presidente. Señor gobernador, sea usted bienvenido. Formato de las reuniones con los organismos autónomos, el Poder Judicial, las entidades federativas y los municipios. De conformidad con lo dispuesto por el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la 61 legislatura del Congreso de la Unión, por el que se regulan las reuniones de esta con los organismos autónomos, el Poder Judicial, las entidades federativas y los municipios, concernientes al procedimiento de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012. Las reuniones serán dirigidas por el presidente o secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y tendrán una duración máxima de 45 minutos. Durante las reuniones, los organismos autónomos, el Poder Judicial, las entidades federativas y los municipios podrán exponer sus argumentos hasta por 15 minutos a través de sus representantes. Posteriormente se abrirá una ronda de intervenciones para los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual podrán hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos. La ronda no excederá de 30 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Rosario Brindis. Siguiendo con el formato, si no tienen inconveniente, señoras y señores diputados, le daríamos y le cederíamos el uso de la palabra al señor gobernador de Puebla. Es suyo el micrófono, señor. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto, y por supuesto a todos los diputados y diputadas que hoy nos honran con su presencia. Darles una fotografía de cuál es la iniciativa que manda el Ejecutivo en comparación con la que se envió el año pasado. Me parece que es importante siempre tener eso como punto de partida. En el 2011 el Ejecutivo envió una propuesta de 42.546 millones
de pesos para Puebla. Gracias al esfuerzo de los diputados y diputadas federales, se logró un incremento de 7.503 millones de pesos para Puebla para llegar a 50.049 millones de pesos. En este sentido, buscamos que haya un crecimiento en términos por lo menos similares para este año, y también creo que es importante destacar que el gobierno del Estado ha hecho un gran esfuerzo para reducir el gasto corriente en 30%, para privilegiar la inversión en infraestructura y, por supuesto, en rubros como educación, salud, desarrollo rural, medio ambiente y turismo, todo esto sin incrementar la deuda pública, que es de 9,000 millones de pesos. En este sentido, también destacar que en el gobierno de Puebla entendemos la importancia de presentar proyectos. Celebro que en esta legislatura, y lo digo como exdiputado federal de la 59 legislatura, hayan tomado el acuerdo de solicitar, antes de que se integre un proyecto, el que haya un proyecto ejecutivo, que si es una carretera se tenga la liberación de derecho de vía, el estudio de impacto ambiental, la evaluación de costo-beneficio, para asegurar que se ejecuten los recursos, porque muchas veces vemos con preocupación que sean subejercicios. Decirles que en el gobierno de Puebla no ha habido ningún subejercicio, que les hemos preparado un video que les permite ver el avance que hemos tenido en estos primeros meses de gobierno con los recursos que ustedes nos asignaron para este ejercicio presupuestal, que vean que los proyectos van en forma. Particularmente podrán observar algunos de los grandes proyectos de infraestructura que tenemos previstos para inaugurar el 5 de mayo, cuando se celebre el 150 aniversario de la Batalla de Puebla.
Podemos entonces observar cómo hay un avance significativo en las obras y particularmente quiero destacar que la propuesta que estamos presentando ante esta comisión es una propuesta consensada entre los presidentes municipales, los diputados locales y los diputados y diputadas federales de todos los partidos políticos. Yo sé que en ocasiones se puede dar el caso de que llegue un diputado o una fracción parlamentaria presentando o impulsando ciertos proyectos. En este caso llevamos muchos meses llevando a cabo un consenso, estableciendo un banco de proyectos, por lo cual hay una sola propuesta que está avalada por los 19 diputados y diputadas de Puebla, 16 son del grupo parlamentario del PRI, 1 del Verde Ecologista y 2 diputadas del Partido Acción Nacional, es decir, es la misma carpeta, son los mismos proyectos y también sé que tenemos el apoyo de algunos diputados, de algunos grupos parlamentarios que si bien no tienen integrantes de Puebla, fueron parte de la coalición, son parte de mi gobierno, como Nueva Alianza, como Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, por lo cual me parece que ha sido también un ejercicio político de consenso que es significativo y también destacar que en el gobierno de Puebla tenemos fondos de coinversión con los presidentes municipales para evitar la discrecionalidad, porque en ocasiones se pueden dar distingos en el trato por cuestiones ideológicas o partidistas. En el gobierno de Puebla tenemos un fondo de coinversión, por ejemplo, para infraestructura educativa, este año son 1,000 millones de pesos, en donde los presidentes municipales aportan 50% y el gobierno del estado el 50%. Tenemos el mismo esquema para obras de infraestructura carretera y para las obras en donde hay concurrencia federal, por ejemplo, en los municipios indígenas, en donde entran los recursos de PIBAI, de la CDI, el 70% lo aporta la Federación, 15% el Estado y 15% los municipios. En los casos en donde entra la CNA con inversión, también se hace una tercera parte el Estado, una tercera parte la Federación y una tercera parte el municipio. Esto nos da certidumbre, esto también nos da el incentivo de trabajar de manera coordinada y además evita la discrecionalidad. Cuando analizamos la fotografía del saque del presupuesto, de la propuesta del Ejecutivo para este año comparada con el 2011, pues aparentemente Puebla recibe un beneficio de 1,000 millones de pesos con respecto a la propuesta del 2011, de este año. Sin embargo, este incremento es de 2.4%, que en términos reales implica una disminución por ser menor a la inflación que fue de 3.42%. ¿Qué es lo que requeriríamos para poder estar llegando a un esquema similar, a mantenernos en el mismo presupuesto que tenemos en el 2011? Requeriríamos que los diputados y diputadas puedan incrementar en 8,200 millones de pesos la propuesta que envía el Ejecutivo. Como habíamos comentado, para el 2011 lograron incrementar en 7,503 millones de pesos, pues ahora estaríamos pidiendo que fueran 8,200 millones de pesos, simplemente para mantener en términos reales en el 2012 el presupuesto que tenemos en el 2011. Podemos observar en los rubros, por ejemplo, en las participaciones, hay una disminución de 4.97% en términos reales, hay un ligero incremento en términos reales de los fondos del ramo 33 de 0.99%. Ustedes saben además que eso está etiquetado. Una de las propuestas que también queremos hacer a esta comisión es que se puedan flexibilizar los recursos de algunos fondos, particularmente del ramo 33, como el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, porque en ocasiones se convierten en camisas de fuerza. Por ejemplo, en Puebla nosotros tenemos un déficit importante en materia de cobertura de educación media superior y sin embargo, si se logran economías en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, no se pueden invertir en educación media. Me parece que en este sentido cada estado tiene necesidades y circunstancias distintas y en la medida que hay mayor flexibilidad se pueden atender puntualmente
los requerimientos de cada entidad federativa. Vemos en comunicaciones y transportes un incremento con respecto a la propuesta significativo, sin embargo más adelante veremos que en comparación con otros estados, pues las noticias no son tan buenas. Para Puebla, en medio ambiente, un decremento del 79.5%, lo cual me parece delicado, particularmente porque somos el estado que más está invirtiendo en el medio ambiente con el rescate del río Atoyac, la limpieza del río Alceseca y también el proyecto del Parque Metropolitano y el proyecto del Paseo Ribereño, que ya vieron además que se están ejecutando en este momento. Pues me parece muy delicado el que se esté reduciendo la aportación y no premiando a quienes más invierten en el cuidado del medio ambiente. Vemos también, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría General de la República, una asignación de 4.8 millones de pesos. Cuando entramos a los rubros específicos, vemos las participaciones. La propuesta del Ejecutivo en el 2011 había sido 18.787 millones, la propuesta del Ejecutivo en el 2012 son 18.465 millones de pesos. Ustedes aprobaron para el 2011 19.106 millones de pesos y ahí seguramente habrán recibido una preocupación similar de otros estados o municipios. Las participaciones que hemos recibido en este año son 5.2% menores a lo que ustedes aprobaron. Esto para Puebla representa a la fecha 666 millones de pesos menos con respecto al calendario de administraciones que había planteado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y si ustedes ven la propuesta del Ejecutivo para el 2012 es incluso menor al estimado de cierre que tenemos para el 2011, a pesar de esa reducción que estamos comentando. Con respecto a las aportaciones federales, un incremento de 1,000 millones de pesos con respecto a lo que se envió el año pasado. Y en comunicaciones y transportes, aquí sí observamos, por ejemplo, habíamos visto un crecimiento aparente de Puebla con respecto al 2011 o a la propuesta del 2011. Sin embargo, observamos que Puebla únicamente recibe 606 millones de pesos, mientras que el promedio de los estados es de 774.5 millones de pesos. Me parece que debe haber una relación directa entre la población y los recursos asignados para infraestructura. Un estado como Puebla, por su tamaño, por la población de 5.780.000 habitantes, por la orografía, pues requiere una inversión mayor y vemos con preocupación cómo estados de la República, vemos por ejemplo la mayor asignación es Colima, 2.121 millones de pesos, pues no es proporcional a la población del estado la inversión que se está planteando. En términos de medio ambiente, observamos la asignación para Puebla de 21 millones de pesos, siendo de los estados que menos recibe, el promedio son 171.5 millones de pesos, ahí también estaríamos pidiendo que hubiera una asignación mayor. Y con respecto a la inversión de la Procuraduría General de la República, se tiene una inversión de 4.85 millones de pesos, siendo que Puebla es un estado seguro, pero estamos enfrentando un reto enorme, particularmente en algunas de nuestras zonas limítrofes con Veracruz, con Guerrero, con Morelos, y por lo tanto consideramos que es necesario seguir invirtiendo en seguridad pública. Hay un tema que me parece de la mayor relevancia, que es este fondo regional, en donde vemos cómo Puebla, siendo el cuarto estado más pobre del país, según Coneval, recibe 355 millones de pesos. Ahí estamos observando cuáles son los estados en base al desarrollo humano, y en la siguiente gráfica estamos observando cómo Puebla recibe 355 millones de Puebla, mientras que Guerrero, Chiapas y Oaxaca recibieron 3.735, es decir, 1.245 millones de pesos por estado en promedio. Me parece que es correcto el que haya una asignación mayor al estado más marginado. Sin embargo, yo considero que si bien el segundo estado más marginado debe tener
un poco menos recursos que el más marginado, que el primero más marginado, y el tercero un poco menos que el segundo, y el cuarto un poco menos que el tercero. En este caso vemos un abismo de diferencia entre el cuarto más pobre y el tercero. Me parece que aquí simplemente se estaría planteando asignaciones que fueran más razonables en términos de este fondo. Sé que no está incluido en la propuesta del Ejecutivo, pero seguramente los diputados y diputadas estarán planteando que se puede invertir, e incluso yo haría la propuesta pensando en que los estados más pobres del país prácticamente están concentrados en el sur-sureste, en donde nosotros compartimos frontera con muchos de los estados también más pobres, como Oaxaca, como Guerrero, como Hidalgo, que pudiera destinarse el fondo regional para proyectos realmente detonadores del desarrollo regional, incluso para proyectos interestatales, porque actualmente se acaban haciendo proyectos muy pequeños que no tienen un impacto regional, que si ustedes plantearan como un requerimiento que fuera una obra interestatal, pues básicamente prácticamente todos los estados tenemos algún lugar de colindancia, y si se hace una carretera o si se hace algún proyecto económico, va a tener un impacto regional si se hace entre dos estados de la República. Este es esencialmente el monto del fondo. Un aspecto también muy importante, como comentaba en un inicio, es el tener un banco de proyectos que ha sido consensado con todas las fracciones parlamentarias de diputados de Puebla. Tenemos 516 proyectos que tendrían un valor de 24.939 millones de pesos. De estos 7 se incluyeron en la propuesta del Ejecutivo por 562 millones. Vimos que había algunos proyectos que también se incluyeron, pero que no estaban contemplados por el gobierno estatal ni por los presidentes municipales, y había otros que eran prioritarios para nosotros y que no aparecen. Por lo tanto, se hizo una priorización, entendiendo que nunca serán suficientes los recursos. Hicimos también una división entre aquellos proyectos que tienen un registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellos que ya tienen, por ejemplo, la liberación del derecho de vía, el estudio de impacto ambiental, que tiene el proyecto ejecutivo validado, pero que están requiriendo todavía el número de Hacienda. A veces hay un rezago en la asignación de ese número de Hacienda, esos los ponemos en proceso, y hay otros a los que les falta algún documento, o en algunos casos todos los documentos. Ahí viene distribuido perfectamente cuáles son esos proyectos, y podemos después observar que cada uno de los proyectos tiene un sustento, una ficha técnica, tiene toda la información que ustedes pudieran requerir, y si podemos poner cualquiera como ejemplo para mostrar cómo está integrada toda la carpeta. Por ejemplo, cada uno de los proyectos tiene una ficha técnica donde viene la descripción del proyecto, el impacto, las metas, los beneficiarios, la inversión, cuál es el área responsable, cuál es el avance del expediente, cuál es la ubicación, cuál es la región a la que impacta. Y así tenemos en todos los proyectos el mismo nivel de detalle para que ustedes tengan la información necesaria que les permita ubicarlos, cuantificarlos, ver los tiempos de ejecución, la documentación que se tiene, y posteriormente en los anexos pues ya se tiene de cada uno de los proyectos todos los documentos que se podrían requerir. Fui secretario de Finanzas de mi estado, fui diputado federal, y por lo tanto entiendo que para la asignación de recursos pues es fundamental el poder contar con esta información. ¿Cuáles son los proyectos más importantes? Particularmente los del 5 de mayo. Estamos haciendo una fuerte inversión, y sé que aquí en la Cámara de Diputados ya aprobaron la comisión especial para los festejos del 5 de mayo, lo mismo se aprobó en el Senado, en el Congreso Estatal. El presidente Calderón es quien está presidiendo estos festejos. Es una fecha no solo importante para Puebla, sino para México, y en este sentido consideramos que se debe hacer
un festejo adecuado como se hizo para el Bicentenario de la Independencia, para el Centenario de la Revolución, y tenemos, entre otros proyectos, la recuperación de la imagen urbana del Centro Histórico Cultural 5 de Mayo con 1.161 millones de pesos. Nos parece un proyecto fundamental para poder concretar en esa fecha tan importante. Decirles que también hay una serie de obras de infraestructura, algunas de las que vimos en el video, que se están construyendo, que estarán listas para el 5 de mayo, como el viaducto Zaragoza, como el Hospital de Tecamachalco, como la Academia Nacional de Policía Ignacio Zaragoza, que es la primera que tiene recursos de la Iniciativa Mérida, del gobierno federal y del gobierno estatal, donde estamos invirtiendo alrededor de 250 millones de pesos, donde estará listo también el Parque Metropolitano, el Paseo del Río Atoyac, además de una muy rica oferta cultural y turística. Tenemos también en materia deportiva a celebrarse las Olimpiadas Nacionales en el 2012 en el estado de Puebla, de tal suerte que nos parece muy relevante el poder apoyar ese proyecto específico del Complejo Cultural 5 de Mayo, y también tenemos otro proyecto de la mayor relevancia en la zona de Atlisco, que es esencialmente un proyecto que tiene un objetivo turístico, por un lado, de tener una presa, pero adicionalmente que sería fundamental para poder abastecer a la ciudad de Puebla de agua durante los próximos 30 años. Ya estamos encontrando un déficit importante y por lo tanto estamos concentrándonos en los proyectos, además de los proyectos de infraestructura carretera, que como hemos comentado ya cuentan con todos los requerimientos necesarios para poder cumplir. Tenemos un proyecto interestatal que seguramente les habrá comentado el gobernador de Tlaxcala, el proyecto del tren entre Puebla y Apizaco. Este año teníamos la asignación de 50 millones de pesos para un estudio de un tren interurbano entre la Ciudad de México y Puebla. Sin embargo, lamentablemente los aforos no hacían que fuera factible la construcción de ese proyecto, a menos de que fuera parte de un proyecto integral en donde se pudiera tener al aeropuerto de Puebla como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México y se pudiera estar comunicando al aeropuerto de Ocosingo con el aeropuerto de la Ciudad de México. Solamente en un entorno de esa magnitud podía ser viable desde el punto de vista financiero. No siendo así, no daban los aforos y las inversiones eran demasiado elevadas, por lo tanto se propuso este proyecto. Se han reasignado ya los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para poder llevar a cabo el proyecto ejecutivo y la intención es el próximo año poder construir este proyecto. En base a los costos de inversión y a los aforos se estaría determinando si es un tren interurbano, que todo parece indicar que iríamos por ese camino, pero en el peor escenario podríamos garantizar que se implementara un esquema del tipo de Metrobús para poder comunicar a los dos estados, de tal suerte que sean algunos de los proyectos más importantes, aunque bueno, pues ahí está toda la carpeta y aquí están los integrantes del gabinete para poder contestar cualquier duda o pregunta que ustedes tuvieran en el tiempo que se nos ha asignado, diputado. Muchísimas gracias. Contrario, señor gobernador, muchas gracias a usted. Fue muy didáctico y muy clara la exposición. Y abriría la mesa a los señores y señoras diputados si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Don Juan Carlos Lastiri, por favor. Gracias. Muchas gracias, amigo presidente. Bienvenido, señor gobernador del Estado de Puebla, compañeros miembros de la Comisión de Presupuesto, compañeros diputados y legisladores del Estado de Puebla, amigos diputados de distintas fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Nueva Alianza, del Partido Acción Nacional. Comentar solamente, señor presidente de la comisión, que los datos que acaba de dar el señor gobernador del Estado de Puebla presentan la realidad económica de la entidad. Puebla es el quinto estado a nivel nacional que presenta el mayor número de habitantes en relación
a las demás entidades federativas. Contrastantemente, Puebla tiene también el cuarto lugar en pobreza y marginación derivado de la dispersión poblacional que existe en esta entidad federativa. Esta combinación de número de habitantes con niveles de pobreza y marginación nos dan como resultado un comparativo que pone también al descubierto que Puebla no tiene un presupuesto con el cual pudiera ser con ello una herramienta para poder combatir pobreza y marginación, para poder combatir algunos rezagos históricos que se tienen en esta entidad federativa. Puebla también, debemos de decirlo, es víctima de este presupuesto que consideramos, desde mi punto de vista particular, asfixiante para las entidades federativas, para los municipios, y creo que es importante que pudiéramos generar un esquema de análisis dentro de esta comisión con el propósito de poder seguir impulsando el federalismo hacendario. Creo que es muy importante que tanto municipios como entidades federativas cuenten realmente con herramientas claras, precisas, desde el propio presupuesto de egresos de la Federación, y obviamente en términos constitucionales es obligación nuestra hacerlo. Quiero también solamente puntualizar algunas cuestiones. En efecto, el fondo regional creo que tiene una distribución que no es la conveniente. Si bien es cierto, este fondo regional nace a través de la propuesta de 3 entidades federativas y se van sumando otras que tienen también altos índices de pobreza y marginación, creo que es muy conveniente que esta comisión pudiera hacer un análisis real que nos permitiera generar una distribución equitativa del fondo regional, a efecto de que esta distribución pueda realizarse en esquemas de fórmulas que nos permitieran tener recursos a distintas entidades federativas. También quiero llamar la atención con respecto al fondo metropolitano. Puebla y Tlaxcala, ya lo comentamos en una reunión pasada, señor presidente, es la cuarta zona metropolitana del país. Sin embargo, no corresponde presupuestalmente las necesidades que tiene esta zona metropolitana con respecto a otras. Por lo tanto, volvemos a encontrar en la distribución del fondo metropolitano cierta inequidad. También este estado, señor presidente, lo quiero comentar, fue golpeado severamente por heladas atípicas. Como otras entidades federativas están solicitando recursos extraordinarios para el campo, también creo que sería muy importante que pudiéramos hacer un análisis acerca de recursos adicionales para el campo y también para ayudar a un sinnúmero de productores, que si bien es cierto se está haciendo un esfuerzo, pero valdría la pena que se tuviera también una herramienta desde el propio presupuesto de egresos de la Federación. En el caso de infraestructura, compañeros diputados, Puebla presenta una carpeta de expedientes junto con, en materia de hidráulicos, me refiero al programa de APASU y me refiero a otros programas con respecto a agua, en materia de salud, educación, turismo, medio ambiente, en materia de infraestructura. Repito, Puebla presenta una cartera de expedientes técnicos que ha sido consensada entre los distintos órdenes de gobierno, me refiero a los gobiernos municipales y al gobierno del Estado, con la concurrencia de legisladores locales y legisladores federales, sin importar su filiación política. En este sentido, Puebla presenta en materia de infraestructura 2 aspectos también creo que de llamar la atención. Por un lado, tiene ejes troncales que le permiten conexión directa con el Estado de México, que afortunadamente colindamos con él, señor presidente, tenemos vecindad. Adiós, gracias. Tenemos también una gran correlación con el estado de Tlaxcala, como hace un rato lo dijo el señor gobernador de Tlaxcala, con el estado de Hidalgo, Veracruz, Morelos, Guerrero, y entonces se tiene una cartera de expedientes desde 2 puntos de vista: el reforzamiento de los ejes troncales, como aquí se acaba de comentar, y también reforzar caminos rurales hacia zonas indígenas
para abatir índices de marginación y pobreza. Todas estas esta cartera de expedientes técnicos están registrados debidamente en Hacienda, es decir, hay un trabajo previo que pudiera determinar que desde las comisiones, de las distintas comisiones hasta esta comisión, se pudiera incidir en el propio presupuesto de egresos para Puebla, regresando solamente el último comentario al principio. Por la combinación que Puebla tiene de número de habitantes, quinto lugar a nivel nacional, y también aspectos de pobreza y marginación, creo que se debe de redimensionar el presupuesto de egresos de la Federación con respecto a Puebla, sin olvidar también que esta entidad federativa está resintiendo los estragos financieros de un centralismo ahogante, lo digo desde mi punto de vista. Creo que son puntos de vista que esta comisión debe de tomar en cuenta, porque Puebla representa, repito, un gran número de mexicanos que tienen en términos de reciprocidad el derecho de recibir lo que aportan en términos de impuestos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por recibir a nuestros paisanos poblanos y sabemos de su sensibilidad y creo que vamos a tener, aún con todos los problemas que este presupuesto presenta, aún con los indicadores macroeconómicos que están siendo variables a estas alturas, creo que podemos hacer un esfuerzo para ser más equitativos con Puebla, con el Estado de Puebla. Muchas gracias, amigo presidente. Bienvenido nuevamente, amigo gobernador. Al contrario, señor diputado, ha solicitado el uso de la palabra el diputado José Alberto González Morales y el diputado Vidal Llerenas, en ese orden. Diputado, a sus órdenes. En primer lugar, saludar y agradecer el espacio, señor presidente, don Alfonso Navarrete Prida, copresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por la oportunidad que nos permite de estar aquí a los poblanos, y agradecer también la asistencia de los compañeros y compañeras integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a mi compañera diputada Rosario Brindis, a la diputada Pilar Torres, al diputado Juan Carlos Lastiri, al diputado Jorge Kawashi y al diputado Vidal Llerenas. De igual manera, muchas gracias por la presencia de aquí de nuestro gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle Rosas, así como a las bancadas de los partidos del Verde Ecologista, del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Los poblanos, francamente, nos encontramos preocupados, señor presidente, y compañeros integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque seguramente, como cada uno de nosotros les consta, a partir del momento en que recibimos el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, el 8 de septiembre, observamos con mucha preocupación que este presupuesto es regresivo. Y es regresivo precisamente porque ahora resulta que se pretende asignar a las entidades federativas menores recursos para el año 2012 con relación a los que recibimos en el año 2011. Y eso realmente sí nos tiene muy preocupados y creo que ahí vamos a encontrar una total coincidencia de todos. Los poblanos, representados por el Poder Ejecutivo y los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias representados en esta 61 legislatura, hemos venido realizando un ejercicio muy importante durante los meses de julio, agosto y septiembre, con el propósito de ir integrando una carpeta única, en donde se plasmen las necesidades más sentidas de las poblanas y de los poblanos. Yo creo que aquí hemos privilegiado en todo momento las coincidencias. Las diferencias, eso quedará para otro momento. En este momento nos interesa el desarrollo de Puebla, de las necesidades de los poblanos. Y ese es el compromiso que nosotros hemos venido realizando desde siempre, desde con nuestros electores cuando fuimos por el voto, y hoy que gracias a ellos estamos ocupando un espacio en este lugar. En este trabajo
Nosotros los diputados federales poblanos hacemos el compromiso aquí con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de que desde nuestras comisiones respectivas abordaremos los temas con marcado interés, de manera tal que cuando le lleguen los dictámenes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ya venga el sentir precisamente que nosotros hemos recibido de parte de los electores de nuestra entidad. Compañeros integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ojalá y encontremos plena coincidencia en cada uno de ustedes, en que no permitamos, bajo ninguna circunstancia, que se atente en contra de los estados, porque el presupuesto que se envió, el proyecto de presupuesto que hemos recibido es atentatorio, y esto vulnera el federalismo que todos pregonamos, pero que pocos practicamos. Yo creo que ahí encontraremos plena coincidencia. Y finalmente, compañeros, los poblanos seremos muy solidarios con el gobierno del estado, porque nos interesa nuestra entidad. Queremos el desarrollo de Puebla, que es su casa, y desde luego para nosotros, para los poblanos, es nuestro hogar. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, señor diputado. Tendría la palabra el señor diputado Vidal Llerenas y después el diputado Jorge Caguache. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al gobernador de Puebla. Bueno, primero decir que para mi fracción parlamentaria, para el PRD, es realmente motivo de orgullo que un gobierno que ha hecho cosas tan innovadoras haya sido también postulado por mi partido. Nos parece que es un gobierno que sí está haciendo cosas distintas, llama la atención, y creo que eso sin duda merece el respaldo del Congreso. Creo que lo que se plantea es algo muy razonable. Creo que se están pues tocando los temas que en el Congreso discuten, donde realmente se pueden incidir, y haciendo un punto sobre un estado donde se están haciendo bien las cosas y donde se están solicitando pues apoyos razonables. Por supuesto que comprometemos que la fracción pues se cargará de analizar la propuesta, de apoyar los principales temas, y pues sí, seguir apoyando un gobierno que creemos que trabaja muy bien. Gracias. Muchas gracias, diputado Llerenas. Diputado Caguachi, a sus órdenes. Gracias. Señor presidente, compañeros, señor gobernador, sea usted muy bienvenido. Estamos convencidos de que hay una deuda histórica con Puebla, que Puebla ha venido arrastrando carencias de hace muchos años, y que esta es una oportunidad histórica porque hay un gobernador que está haciendo las cosas y que la está haciendo bien, que lo viene demostrando con el poco tiempo que lleva de gobierno y tantas cosas que ha sacado adelante. El tener la creatividad, el poder tener el acierto de poder hacer estas cosas, nos obliga a que aquí los diputados veamos cómo le hacemos para que no falte dinero, porque dinero sin capacidad no sirve para nada, pero también capacidad sin dinero no puedes realizar nada. Me parece triste el ejercicio que hace el Ejecutivo de este desgaste, ¿no? De este desgaste que ya tuvimos el año pasado, el antepasado, el otro anterior, en el cual te manda menos para que haya un pleito mortal, para que llegues, porque yo creo que el piso que tenemos, cuando menos tiene que ser lo que fue el año pasado más la inflación. De otra manera, pues no podemos pedir que haya progreso en un estado ni en un país. Entonces, asegurarle, señor gobernador, que el Partido Nueva Alianza peleará con todo lo que tiene para que se llegue a estas metas. Y bueno, la comisión, lo hemos venido viendo, todos los de la comisión,
estaremos muy al pendiente de que esto salga adelante, señor gobernador. Gracias. Gracias, diputado Caguachi. ¿Hay alguna otra? La diputada Augusta Valentina, por favor. Gracias, presidente. Para agregar solamente algo de lo que estoy completamente segura, y es de que podemos lograr un presupuesto adecuado para el Estado de Puebla, que podemos consensuar tanto con la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal, que seguramente su intención no es no proveer a las entidades federativas de los recursos necesarios para su desarrollo, sino de tener un presupuesto equilibrado para no poner en peligro las finanzas públicas del país. En este ejercicio estaremos todos participando, estoy segura. Estamos aquí los diputados federales de PRI, del PAN, por el Estado de Puebla, participando en eso. Queremos, presidente, que si tú tienes alguna duda con respecto de los recursos que no haya sido en esta presentación suficientemente claro, encuentres en nosotros y en todas nosotras un apoyo para poder salir de esas dudas, pero lo que sí es seguro es que los recursos que se están solicitando para el Estado de Puebla estarán bien ejecutados, con responsabilidad, y la prueba es que en un gobierno que es relativamente nuevo, que acaba de entrar, está empezando con una gran pujanza, como lo pudiste ver en el video que te estamos presentando. Así es de que no tengas duda de que el presupuesto que te estamos solicitando puedas negociar para Puebla, va a tener un alto impacto en el desarrollo de Puebla y en el desarrollo del país. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado? Adelante, señor diputado Paquiano. Gracias, presidente. Señor gobernador, además de darle la bienvenida, decirle que en el presupuesto que hemos recibido, como ya lo hemos comentado, es un presupuesto donde las entidades federativas se han visto significativamente afectadas, no es solamente el caso de Puebla, sino el de todo el país. Y comentarte que tienes todo el respaldo de todas las bancadas, como lo vamos a hacer para todos los presupuestos estatales, que vamos a hacer un ejercicio responsable para garantizar que los mexicanos en todos los estados tengan el presupuesto que se requiere para satisfacer sus necesidades. Cuentas con nosotros y estoy seguro que hablo por mí y por muchos compañeros, haremos un trabajo serio y justo para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor diputado Paquiano. Le consultaría, ¿hay algún otro diputado o diputada que quisiera hacer uso de la palabra? Si no es así, le daríamos la intervención al señor gobernador del estado. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Comentar o abundar con lo que dijo el diputado Juan Carlos Lastiri sobre el Fondo Metropolitano, que también es otra de las áreas donde sí sentimos una inequidad, y viéndolo con cifras, por ejemplo, la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, recibe 344 millones de pesos, siendo que tiene 1.200.000 habitantes. En el caso de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, son 2 estados, 38 municipios, recibimos 324 millones de pesos, es decir, 20 millones de pesos menos que la ciudad de León, y tenemos 2.7 millones de habitantes en los 38 municipios de referencia, de tal suerte que yo insisto en que se busquen criterios de equidad, y para mí equidad implica pues que si hay más población, pues haya más presupuesto, que el presupuesto se vea en términos del número de habitantes. Habrá criterios excepcionales en términos de marginación y pobreza, donde también Puebla siempre estará presente. Es un estado de muchos contrastes. Por un lado tenemos una zona metropolitana de gran crecimiento, somos el segundo estado con más universidades del país. Sin embargo, también somos de los estados con mayores índices de analfabetismo. Son los contrastes que lamentablemente que tiene Puebla, pero sí nos parece fundamental que en los criterios de asignación de recursos, que nunca serán suficientes, y que yo entiendo que ustedes como legisladores tienen la altísima responsabilidad de priorizar cuáles son los proyectos, pues que se pueda tener en cuenta el costo-beneficio de los proyectos, la rentabilidad social, el impacto regional de cada uno de ellos, y en ese sentido me parece que tanto
con el fondo regional en el caso de la altísima marginación de Puebla y los estados más pobres del país, como en este caso de zonas metropolitanas, pues el criterio poblacional forzosamente tendría que considerarse para poder reflejar realmente las necesidades de cada uno de los estados. Muchísimas gracias, señor gobernador. Quisiera hacer algunos comentarios. Primero, agradecerle cumplidamente al señor gobernador Rafael Moreno Valle que haya estado aquí con nosotros el día de hoy. Agradecerle algo que es importante en esta Cámara de Diputados, sentarlo como un precedente, que es su puntualidad. Agradecerle además la forma tan clara, tan didáctica, tan profesional de presentar proyectos. Agradecerle a toda la bancada poblana que independientemente de partido político se aglutinan en favor de los intereses superiores de la gente, y que quizá ese sea el signo de los próximos años y de los tiempos que Puebla pone ejemplo, cómo sumar y no cómo dividir ni cómo restar. Decirle que tiene desde luego muchos aliados Puebla aquí en la Cámara, particularmente su bancada. Tenemos a un diputado que es secretario en la comisión, a Juan Carlos Lastiri, poblano, a Augusta Valentina Díaz, al diputado Jorge Caguachi por Panale, a Pilar Torre por Nueva Alianza, a todos los compañeros diputados del Verde. Decir con claridad que no va a ser fácil al diputado Vidal Llerenas, un destacado miembro además del PRD, a Rosario Brindis del Verde, secretaria además de la comisión. Decirle que no va a ser fácil, que este es el presupuesto más complejo que se ha enviado en 11 años de gobiernos de la alternancia, y que no es un dicho, sino es un hecho. Si aprobáramos este presupuesto tal y como llegó, respetando además las variables macroeconómicas, que habrá que hacerlo, porque como bien dice Augusta Valentina, se tiene que actuar con mucha responsabilidad frente a las finanzas públicas. Pero si lo aprobáramos así, las entidades federativas tendrían un déficit de 92,000 millones de pesos. De ese tamaño es el reto. El fondo compensatorio, como usted sabe, para las entidades más pobres del país está eliminado. El fondo metropolitano está abajo en un 90%. Todos los fondos compensatorios con motivo del tema de la educación y de la fórmula de educación prácticamente están eliminados. Todos los proyectos para cultura en las entidades están eliminados. Todos los proyectos que tenían que ver con el famoso FOPAM para los diputados para poder llevar a los distritos pavimentación está eliminado. En fin, tenemos un problema serio. De lo que sí estamos seguros es que habrá que orientar con responsabilidad y en conjunto los diputados, convencidos de que estamos trabajando en los mejores intereses del país. No se trata de pelearnos, ni se trata de tener a un poder ejecutivo, a un gobierno federal de rodillas o débil, nada más lejos de nuestra intención. Queremos un ejecutivo fuerte y un gobierno federal fuerte con entidades federativas muy fuertes, porque eso hace que le vaya bien a la gente. Y que tendremos que ver cómo nos ponemos a trabajar para llegar a acuerdos que permitan modificar y reorientar de la manera propositiva este presupuesto, siendo equilibrados federación, estado, municipios. En este momento no lo podemos saber de qué tamaño va a ser esta posible reorientación, porque no sabemos en ley de ingresos cómo va a quedar la carátula. En este momento no sabemos si se puede sostener la expectativa de crecimiento económico de 3.5% ante un ambiente de gran incertidumbre en los mercados, con una posible desaceleración de la economía norteamericana que golpea directamente a los sectores más dinámicos de la economía mexicana. Concretamente hay en Puebla esos sectores dinámicos, están las armadoras. Tenemos que ver si podemos soportar el precio del barril de petróleo.
si la fórmula da para que pueda de ahí hacerse una bolsa o si tenemos que considerar una disminución en una desaceleración con respecto al precio del barril de petróleo. La paridad cambiaria juega a favor y en contra. Si bien esto produce más dinero en materia de ingresos por vía de exportación, también nos genera un costo específico, fundamentalmente en materias primas, en materia de hidrocarburos, que habrá que compensar. Entonces no sabemos si hay disminución de la economía, los ingresos tributarios también se ven disminuidos en la misma proporción. Y estamos a 2 semanas de tener que tener ley de ingresos. Pero lo cierto es que vamos a hacer un esfuerzo por reorientar el presupuesto. Y vamos a ayudar y apoyar a Puebla. Proyectos tan importantes como la Ignacio Zaragoza, los proyectos y los centros turísticos que hemos visto que son de gran envergadura, la presa de Atlisco, que es además una fuente de agua al resto de la comunidad, pues son proyectos que no se pueden desatender y que tendremos que, con toda la voluntad, con toda la inteligencia y seriedad, trabajar en ellos, grandes y pequeños proyectos, incluyendo un mercado. Yo le agradezco mucho, señor gobernador, de ver a su visita, a todos ustedes, enormemente su participación y le deseo muy feliz retorno y un buen viaje. Muchas gracias, buenas tardes, tengan todos ustedes. Con la presentación del licenciado Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla, concluye la jornada de este día 10 de octubre en la Cámara de Diputados, que tiene como intención conocer las necesidades y los requerimientos de las entidades federativas, esto con miras a obtener un presupuesto de egresos de la Federación para el año 2012, este proceso que ha iniciado en la Cámara de Diputados con la revisión, por supuesto, del paquete económico. Se estarán dando también los primeros pasos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público para tener una ley de ingresos y de ahí tener la base fundamental para poder llevar a cabo la discusión en torno al presupuesto de egresos del próximo año. Le queremos agradecer el que nos haya acompañado, está usted informado, lo invito a continuar en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.